Mediante para el ejercicio 63, eh, dice, sea y distinto de cero y sea n par. Demuestre que x n más y n es igual a x más y a la n solamente cuando x cero. Indicación, si x cero más a la n, perdón, más y a la n es igual a x cero más y a la n, aplicar el teorema de Rolle a f de x igual a x a la n más y a la n menos x más y a la n 0 x cero. Ya. Dice, muestre que si y es distinto de cero y n es impar, entonces x a la n más y a la n es igual a la potencia enésima de x más y, solo si x igual a cero o x igual a menos y. Ya, entonces vamos a considerar tal como lo sugiere la función diferencia, ¿no? Bueno, si esta función es cero, si fx0 es cero con x distinto de cero, podemos sin pérdida de generalidad asumir que x0 es distinto de cero. Ya vamos a ver por qué. Porque en ese caso existe un c en el intervalo de 0x0 tal que f' en c sea cero. Digo sin pérdida de generalidad porque si x0 fuera menor que cero, pues en realidad existiría el c en el intervalo de x0 a cero. O sea, lo único que cambiaría es la posición, la orientación del intervalo donde tomemos el c. Ya, tal que f' en c sea cero. Esto por el teorema de valor medio, ¿no? Como en los extremos la función vale lo mismo, es decir, cero, entonces existe un punto, pues, donde f' donde vale cero, ¿no? Ya. Y eso implica al derivar que n por c a la n-1 menos. Bueno, como estamos derivando respecto a x y evaluando en un c, la y es constante, ¿no? Nos quedaría n por c a la n-1 menos c más y a la n-1 igual a cero. Es decir, y como n es un natural, podemos hacer la cancelación. Aquí los naturales contándolos claramente desde el 1, podemos hacer la cancelación. Entonces tenemos que c a la n-1 es igual a c más y a la n-1. Pero como n es impar, perdón, como n es par en este caso, n-1 es impar. Y si n-1 es impar con n natural, entonces estos aquí empiezan a contar desde 1, 3, 5 y así. Pero esa función con exponente positivo e impar, en este caso, es creciente, es estrictamente creciente. Y aquí estamos diciendo que esa función creciente es igual en dos puntos distintos, porque si y es distinto de cero, c es distinto de c más y. Entonces esto es absurdo, no se puede dar esto. Entonces, como esto es absurdo, entonces, ¿qué resulta? Que no existe un x0 distinto de cero, donde la función, pues, se haga cero. ¿Ya? Entonces, bueno, hemos probado literal A. Ahora, para literal B dice, demuestra que si y es distinto de cero y n es impar, entonces x a la n más y a la n es igual a x más y a la n, sí, solo sí, x igual a cero o x igual a menos y. Bueno, tenemos que f en cero, claramente cero a la n más y a la n menos cero más y a la n, o sea, cero. Y f de menos y, como n es impar, sería menos y a la n más y a la n menos y más y a la n. Pero como n es impar, aquí se queda el menos, ¿no? Nos queda menos y a la n más y a la n menos cero, lo que es cero. Ahora, si hubiese otro punto donde la función es cero, es decir, suponiendo que no es verdad esto, es decir, que además de cero y menos y existe otro punto donde esta función se tiene la igualdad, entonces existirían tres puntos A, B y C, tales que f de A es igual a f de B igual a f de C igual a cero. Pero podemos aplicar el teorema de valor medio en AB y en BC, de manera que en AB existiría un x1, en BC un x2, por la desigualdad anterior, x1 es menor estricto que x2, donde f' de x1 es cero y f' de x2 es cero. De la primera se queda que x1 a la n-1 es igual a x1 más y a la n-1. Y la segunda que x2 a la n-1 es igual a x2 a la n-1. Y como y es distinto de cero y n-1 es par, la única manera en que esto ocurra es que este argumento sea el negativo del de acá. Recordemos que una función par es tal que, o sea, si tenemos una función par, f de x es igual a f de menos x. Y aquí, si estos argumentos son iguales, quiere decir que uno es el negativo del otro. Aquí, x1 sería el negativo de x1 más y. Y aquí x2 es el negativo de x2 más y. Pero en ese caso, del primero despejando nos queda que y es igual a menos 2x1. Y de acá y es igual a menos 2x2. Ahora, si 2x1 es igual a x2, estamos diciendo que x1 es igual a x2. Pero esto es absurdo. ¿Por qué?
porque ya vimos en antes que x1 era menor estricto que x2. Entonces no existen tres puntos donde la función se anule, o dicho de otra manera, no existen tres puntos donde se tenga esta igualdad. De manera que esta igualdad se tiene sí y solo si x0 o x es igual a menos y. Y esto ha sido todo por el ejercicio de hoy. Gracias.